Saludos amigos y bienvenidos a su espacio, Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. Los trastornos digestivos son una de las razones por las que muchas personas acuden al médico. Sin embargo, estas afecciones son muy diversas y no responden al mismo tratamiento. Esta tarde conversaremos sobre los medicamentos y la digestión. Como invitado tenemos nuevamente con nosotros al doctor José Rafael Ruiz Abrán, especialista de primer grado y profesor de medicina interna del Policlínico Universitario Romari Coro. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Navy. Buenas tardes a los amigos televidentes. Profesor, ¿qué tan frecuentes son los problemas en la digestión? Yo diría que muy frecuente, Navy. Y dentro de estos trastornos está la dispepsia, que es un término que abarca o engloba numerosos síntomas que caracterizan a la digestión tardía, difícil o molesta. Los trastornos dispépticos, según algunos estudios, llegan casi a la mitad de los pacientes que acuden a las consultas médicas cada día, o sea que es bastante frecuente. La dispepsia se manifiesta por múltiples síntomas. Puede ser náuseas, vómitos, asco, molestias en el estómago, cólicos, diarrea, digestiones lentas, en fin, toda una serie de síntomas pueden caracterizar estos casos de dispepsia. También es una realidad que la mayoría de las personas que sufren estos síntomas se autodiagnostican y se automedican durante varios días. Solo cuando no resuelven su problema es que deciden ir al médico. Profesor, ¿cuáles son las causas más frecuentes de dispepsia? En verdad son muchas las causas que pueden estar generando un cuadro dispéptico, porque son muchos los síntomas que se expresan a través de esta dolencia. Las más frecuentes tienen relación con los alimentos, o sea, con la alimentación. Es la ya clásica mala digestión, que es una molestia temporal que resuelve prácticamente sin ningún medicamento en el transcurso de 48 o 72 horas. Pero en otras ocasiones, los cuadros dispépticos se repiten y se mantienen durante largo tiempo, y entonces ya el médico tiene que cambiar su parecer frente al origen de este problema. Las dispepsias de larga evolución pueden responder a muchas enfermedades: las úlceras gástricas y duodenales, las esofagitis, las colitis o inflamaciones del intestino, que son muy frecuentes en nuestro medio, así como también se pueden ver manifestaciones de dispepsia cuando hay trastornos enzimáticos en el jugo gástrico u otras dolencias. Incluso una enfermedad maligna del tubo digestivo puede cursar o puede dar como síntoma un cuadro dispéptico que se prolonga durante meses. O sea que cualquier cáncer del estómago, del duodeno, del intestino puede expresarse a través de un cuadro dispéptico que se prolonga. De ahí la importancia de no menospreciar nunca los síntomas de una dispepsia. Profesor, y siendo tan diversas las causas de las dispepsias, ¿existe un tratamiento efectivo para todos los casos? De ninguna manera, Ney. Y en eso radica precisamente el por qué muchas personas toman tratamientos para la digestión y no mejoran, o sea, no logran resolver su problema, porque los tratamientos para problemas digestivos son específicos para cada tipo de problema. O sea, que los medicamentos no curan ni alivian todos los problemas digestivos. Existen medicamentos, por ejemplo, antiácidos, antiulcerosos, facilitadores del tránsito gastrointestinal, bloqueadores de la acidez, en fin, varios tipos de medicamentos que se usan en dependencia de la causa que esté generando la dispepsia. Profesor, ¿y nos pudiera hacer una breve reseña de los medicamentos más usados y para qué sirven? Bueno, en realidad es un tema bastante extenso, pero vamos a tratar de al menos tocar los más conocidos. Comenzaremos por la domperidona, un medicamento muy conocido y que para muchas personas resuelve cualquier problema de la digestión, y no es así.
La domperidona es un fármaco llamado procinético. Al igual que la metoclopramida, su efecto esencial es incrementar la velocidad en el tránsito de los alimentos del estómago hacia el intestino. O sea que ese es el efecto farmacológico que logra este medicamento de manera fundamental. Pero también la domperidona puede ser útil cuando hay cuadros de vómito, cuando existe reflujo gastroesofágico y cuando hay lentitud en el proceso digestivo. También tiene sus reacciones adversas, o sea que, como todo medicamento, la domperidona puede traer problemas por el uso excesivo o en grandes dosis. En el hombre, por ejemplo, genera ginecomastia, o sea, aumento de las tetillas. En los niños pequeños puede causar cuadros de espasmos y temblores que pueden simular incluso la enfermedad de Parkinson. Y el efecto más frecuente de la domperidona, el efecto adverso más frecuente, son las diarreas, o sea que puede causar diarreas. Profesor, muchas personas piensan que el Novatropin facilita la digestión. ¿Es cierto esto? En lo absoluto, Ney. El Novatropin no es un medicamento para facilitar la digestión. El metilbromuro de omatropina es una sustancia que pone en reposo el tubo digestivo y que es efectivo como antiespasmódico, o sea, cuando hay cólico, cuando hay una serie de síntomas. Ayuda cuando existen diarrea y ayuda cuando existen vómitos, pero no acelera para nada la digestión. Está contraindicado, o sea, no se puede usar en las personas que padezcan de glaucoma o que también con frecuencia tengan taquicardias notables. O sea, en estos casos no debe usarse el Novatropin. Es un medicamento de uso muy común, pero tiene estas particularidades que es bueno conocerla. Como último detalle, Navy, el Novatropin contrarresta el efecto de la domperidona y de la metoclopramida. O sea, no se debe usar nunca con estos medicamentos porque contrarresta la manera en que actúan en el organismo. Doctor, ¿y qué me dice usted del omeprazol y la ranitidina? El omeprazol y la ranitidina son medicamentos que reducen la producción de ácido del estómago y aumentan la protección de la mucosa gástrica y duodenal frente a este ácido que es natural en el estómago. Estos medicamentos se utilizan cuando existen situaciones en que la acidez es muy grande o que hay necesidad de proteger la mucosa y reducir el crecimiento de una bacteria llamada Helicobacter pylori que causa la mayoría de las úlceras gastroduodenales y los procesos crónicos de la mucosa gástrica. O sea que estas son las funciones fundamentales del omeprazol y de la ranitidina. Como detalle final, es bueno dejar claro que ninguno de estos medicamentos facilita la digestión, o sea, no acelera la digestión, no quita la digestión lenta, no tiene nada que ver con esos detalles. Simplemente son usados para reducir la acidez y facilitar la protección de la mucosa gástrica. Profesor, los antiácidos son muy usados para combatir la acidez, pero ¿son efectivos siempre? Ciertamente, Navy, los antiácidos son medicamentos muy usados. Sin embargo, el efecto que producen es neutralizar químicamente el ácido del estómago con el empleo de esta sustancia. Y por tanto, ese efecto no es duradero, o sea, es un efecto temporal, es un alivio temporal al proceso de la hiperacidez del estómago, o sea que no es un efecto duradero. Existen varios tipos de antiácidos. En nuestro país, los más frecuentes son el alucil y el alidén. El alucil es el hidróxido de aluminio y cuando se le agrega el hidróxido de magnesio, pues es el alidén. Tienen efectos adversos. En el caso del alucil, puede generar estreñimiento, o sea, constipación. Y en el caso del hidróxido de aluminio puro, de magnesio, puede causar diarreas. Sobre todo, hay un detalle que quiero explicar. Hay investigaciones en el mundo que aún no han concluido que relacionan al abuso de los antiácidos a base de aluminio con una mayor frecuencia en la aparición de la enfermedad de Alzheimer. No está demostrado plenamente, pero es un riesgo que está actualmente en estudio. Y ya que hablamos de acidez en AID, quiero mencionar un detalle muy interesante, una recomendación muy importante para los televidentes, y es que nunca utilicen la leche o los derivados de la leche como una forma de neutralizar la acidez. Los derivados de la leche tienen grandes concentraciones de proteína y por tanto, cuando tomamos leche, aunque momentáneamente sentimos un alivio, la producción de ácido
se duplica en cuestión de minutos para tratar de digerir esas proteínas. O sea, no es recomendable el uso de los lácteos cuando hay acidez o como una forma de neutralizar la acidez. Doctor, como siempre, fue un placer tenerlo esta tarde con nosotros. Igualmente, Ley. Y a ustedes, mis amigos de siempre, yo los invito a un nuevo encuentro para juntos aprender interesantes temas médicos y de salud. Aquí, conversando con el doctor. Hasta la próxima.